Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hablar de los amplificadores de pequeña señal. No existe ningún criterio establecido para decir que de aquí para allá es de pequeña señal y de aquí para allá no lo es. Simplemente estamos hablando de la primera etapa de la amplificación. Y permíteme hacer hincapié en el hecho de para los circuitos amplificadores debemos considerar su análisis en dos partes por separado. La primera, para el análisis en continua, donde dejaremos listo el circuito para una polarización rígida y una recta de carga y un punto de operación estable, y que si has estado viendo los videos anteriores esto lo sabes, es hacerlo perfectamente. Y la segunda parte que debemos hacer por separado en el análisis por alterna, que es lo que estamos estudiando, en donde nuestro interés es aplicar una señal alterna. Para ello vamos a ocuparnos en este circuito que tiene estos valores de resistencia y tiene esta fuente de tensión continua de colector de 10 volts. Tenemos un transistor 12N3904 y procedemos a realizar el análisis en continua al fin en cómo se encuentra la recta de carga y el punto de operación. Para ello, también en videos anteriores vimos cómo se hace esto en 6 pasos. El primero de ellos es determinar el voltaje de la base, donde hay un divisor entre un R1 y R2, y sustituyendo los valores tenemos que el voltaje de la base es de 1.8 volts, suficientes para polarizar un base emisor. El segundo paso es determinar la tensión en la resistencia emisor, sustituyendo los valores tenemos que es de 1.1 volts. Teniendo la tensión de la resistencia ya es posible calcular la corriente que pasa por ella, la cual nos da una intensidad de 1.1 miliamperes. Y como la corriente colector prácticamente es la misma que la corriente del emisor, esta también es de 1.1 miliamperes. La caída de tensión entre el colector y tierra se puede determinar por esta relación. Sustituyendo los valores tenemos que el voltaje colector es de 6.04 volts. Y finalmente podemos encontrar el voltaje colector emisor aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Tenemos que el voltaje colector emisor es de 4.94 volts. Con estos valores ya se pueden determinar en dónde andan el punto de operación. Si graficamos la corriente del emisor versus el voltaje colector emisor, pero antes determinemos la recta de carga. Para ello, la corriente colector de saturación está por esta ecuación que nos da, sustituyendo los valores, 2.7 miliamperes, y el voltaje de corte es igual al valor de la fuente que polariza al colector, en este caso 10 volts. Muy bien, vamos a quedarnos con los valores que necesitamos para tener visibilidad del punto de operación y de la recta de carga. Y con ello nos damos cuenta que el punto de operación que se encuentra en la región activa, y por lo tanto este circuito está listo para amplificar una señal alterna. Este mismo circuito lo he dibujado en un simulador de circuitos, y vamos a imaginar que la señal alterna que queremos amplificar trae una frecuencia de 100 Hz con una magnitud de 2 milivolts RMS. Como verán, es una señal muy pequeña, por eso necesitamos amplificarla. Y finalmente, imaginemos también que este circuito conectamos una carga de resistencia de 100 kilo ohms. En esta carga, por lo pronto, soñaremos con que esta señal amplificada será tratada para otro propósito, como por ejemplo una segunda preamplificación o un altavoz, qué sé yo. En la fuente de señal alterna y en el amplificador vamos a necesitar un capacitor de acoplo a fin de eliminar cualquier componente indirecta que trae esta señal de origen y no altere nuestro punto de operación. En otras palabras, queremos que esta señal de 2 milivolts con frecuencia de 100 Hz entre a la base de transistor íntegra sin distorsión, ¿correcto? El valor de la resistencia de nuestro circuito de acoplamiento, en este caso, es el paralelo de R1 y R2, que es de 1.8 kilo ohms. Ahora, con este circuito equivalente, calculemos la magnitud del capacitor de acoplamiento. Recordamos que aplicamos la regla de 10 a 1 para obtener la recta capacitiva, que en este caso nos da una resistencia de 180 ohms.
En la fórmula de capacitencia tenemos esta fórmula y sustituyendo valores tenemos un valor de 8.84 microfarads, y como no existen los capacitores de esa magnitud, vamos a tomar el próximo inmediato. Entonces el próximo inmediato es de 9 microfarads. Es un valor comercial que yo puedo encontrar fácilmente, con el cual puedo sustituir este circuito. Siempre en los capacitores que están calculando de acoplo o de desacoplo me voy al valor al próximo más alto en el valor que recuerden que en la regla de 10 que la reactancia capacitiva sea cuando menos 10 menos que la capacidad de la resistencia. Si yo escojo un capacitor un poquito más alto que me da en el cálculo, puedo verificar que esa resistencia puede servir. Entonces nos vamos a nuestro circuito y vamos a colocar ese capacitor de esa magnitud. Aquí está. Y conectamos. Esta es la base y esta es mi señal. Muy bien, tengamos presente los valores que calculamos en el análisis de indirecta. Todos estos valores son los que me polarizan el transistor. Bueno, entonces cuando hicimos el cálculo del transistor veíamos que el voltaje colector es de 6.04 volts de corriente directa. Esto quiere decir que la señal amplificada se montará sobre esos 6.04 de directa que están ahí presentes en el colector. Muy bien, si conectamos un osciloscopio en el colector de este circuito comprobaremos este hecho. Vamos a observar esa señal. Aquí tenemos el osciloscopio. Este lo conectamos a tierra y en el canal 1 vamos a conectar la fuente para que vean la señal de la fuente, y en el canal 2 vamos a conectar la salida del colector. Presentamos nuestro osciloscopio, encendemos y prendemos nuestro circuito. Lo que estoy viendo es lo que está saliendo en el canal 1. Parecía ser una corriente continua, en realidad no lo es. Es mi señal alterna, pues debido a que es muy pequeña, pues vamos a bajar la escala para más o menos a esta magnitud para poderla ver. Aquí estamos, 2 milivolts por división. Aquí nos da un poco más la señal porque nuestra fuente es de 2 milivolts RMS. El osciloscopio me está dando lecturas pico. Ahora veamos en el canal 2 que es en el colector y veamos que nos está viendo. En realidad nos está viendo porque en realidad la señal está montada en la señal de 6 continuo. Y vamos a ver, y aquí vamos a ver la escala y aquí está. Ahora, de tal manera que si ustedes ven esa señal está a los 6.04 volts de corriente continua ya amplificada, ¿verdad? Nuevamente pareciéramos estar amplificada, pero lo que pasa es que nuestra visualización en el osciloscopio está muy grande aún. Vamos a quitar la componente de corriente directa para poderla ver la señal amplificada y bajamos la escala aquí y vamos a acercar la señal. Ahí está. Tenemos la misma escala, 2 milivolts por canal 2, en el canal 1 y canal 2. Ahí se ve que claramente que el amplificador está funcionando perfectamente. Vamos a bajar la escala a 5 volts para poderla ver. Aquí recuerden que un amplificador como estos a la salida nos va a impartir la señal. Cuando explicamos el principio de la amplificación de la señal alterna de un amplificador, vimos con todo lujo y detalle el por qué es que esta señal a la salida de este amplificador se invierte, ¿ok? Bueno, debido a que mi señal de salida está montada sobre una tensión directa de 6.04 volts, permíteme apagar el osciloscopio para que ustedes vean en donde tenemos la carga. Vean esta carga que pueden estar representando su circuito de amplificación. Quizá no sería correcto que pasara la señal amplificada, se la pasara montada en una tensión de corriente continua. Por ese hecho es que necesitamos otro capacitor de acoplo entre el colector y la carga para que no altere la señal amplificada, o bien al revés. Si mi carga tiene una tensión directa de entrada, pues que esta sea eliminada a fin de que no me perjudique la amplificación de este circuito. Y noten ustedes que la señal amplificada sigue siendo de 100 Hz. La frecuencia no ha cambiado, solo ha cambiado la amplitud y la inversión de la fase.
Entonces, con esta información ya se puede determinar la magnitud del capacitor del acoplamiento. Podemos redibujar el circuito quedando de esta manera, y nuevamente aplicando la regla 10 a 1 tenemos que nuestra carga es de 10 kΩ y la resistencia capacitada es de 10 kΩ, y despejando el capacitor de la resistencia capacitada, entonces ese capacitor es de 159 nanofarads. Como no existen estos valores en comercio, nos vamos con este que está en el comercio. Entonces buscamos este condensador, lo colocamos en el colector, nuevamente voy a observar mis señales con el osciloscopio. Lo vamos a tirar en el canal 1. Quiero observar las salidas del colector sin el capacitor, y en el canal 2 esa misma señal pero ya sin la componente directa. Encendemos nuestro circuito y vamos a aumentar la escala acá. Vean que en el canal 1 tengo mi señal montada sobre los 6.04 volts, y por otro lado vamos a ver cómo es mi señal a la salida del capacitor. Vean, ahí ya no trae corriente directa. Vamos a apagar el canal 1 para solamente ver esta señal. Esta es la señal amplificada pero ya sin la componente directa. Bueno, pues espero que este material haya sido de utilidad para ti en la rama de la ciencia que esté estudiando. Te voy a enseñar ahora la utilidad del condensador de desacoplo, que tiene que ver con uno de los aspectos que se trata de la tensión alterna, pero lo vamos a ver en el siguiente video. Hasta pronto.